La decisión de las Fuerzas Armadas Nacionales el 18 de octubre de 1945 tuvo por base fundamental iniciar un movimiento de verdadera y profunda transformación de Venezuela en todos sus aspectos, para devolverle a la patria la condición excelsa que en otra época la llevaron sus hijos y para hacer de ella una nación que por su pasado glorioso, su favorable posición geográfica, sus grandes riquezas y la capacidad de sus habitantes pueda figurar en primer plano entre los pueblos de América. Para el cumplimiento de esos fines, las Fuerzas Armadas Nacionales solicitaron la colaboración de otros venezolanos que a través de las consignas de su agrupación política habían expresado deseos de servir al país. Es imperativo recordar siempre cuál fue la actitud y cómo correspondieron aquellos venezolanos en tan extraordinaria oportunidad. Pocas veces en su historia, Venezuela se vio más acometida de factores disolventes que durante la gestión de Acción Democrática, mengua del decoro nacional, subversión de valores, encumbramiento de incapacidades, negación de virtudes, dilapidación de los fondos públicos, completa ineficacia administrativa e intentos de desarticulación y aniquilamiento de la institución armada son apenas algunas manifestaciones que desde el poder dio aquel partido, en contraste con los principios de bien nacional proclamados por las Fuerzas Armadas. El 24 de noviembre de 1948, estas reafirmaron los postulados del 18 de octubre de 1945. La nación recibió con alborozo la nueva determinación de la institución castrense. A partir de esta fecha, los principios de realización del bien nacional se han aplicado en todos los órdenes de la vida venezolana, sin distinguir entre clases sociales, regiones geográficas o condiciones políticas de los ciudadanos, pues el gobierno, lejos de dedicarse a perseguir a quienes directa o indirectamente colaboraron en la labor destructora que ejecutó Acción Democrática, tomó muy en cuenta que esos ciudadanos también forman parte de la nación. Durante estos años se tuvo por norma inquebrantable no adelantarse a herir a quienes dentro del orden y la paz garantizados fueran factores positivos para el desarrollo del país. El gobierno aceptó íntegramente la responsabilidad de sus actos porque nunca inició la violencia. Las medidas que en ocasiones ha tomado obedecen a la necesidad de contener la violencia y aplastar el terrorismo con que los enemigos del bien nacional han pretendido llegar de nuevo al poder. Al mismo tiempo, se cumplió la más vasta, útil y fecunda labor administrativa que puede ufanarse un gobierno en toda la historia del país, porque la política del bien nacional no consiste en el halago ni en la deformación de los sentimientos populares, sino en su elevación y en el noble aprovechamiento de los hombres y del medio venezolano. Si bien es verdad que factor fundamental de la República es el normal desenvolvimiento de la vida constitucional, también es cierto que por encima de ello está el cumplimiento del bien nacional, que dará a Venezuela la grandeza que merece. Las Fuerzas Armadas tienen conciencia de estos principios y los practican con entera devoción y sacrificio. En consecuencia, ni contratiempos, ni el efectismo de algunas palabras de contenido político serán bastantes para desviar a la institución castrense del propósito de cumplir para Venezuela el ideal nacional. En su acción política el gobierno actuó dentro de los mismos propósitos, velando siempre por el mantenimiento de la paz y el respeto a las instituciones. Garantizó un proceso electoral durante el cual se desarrolló libremente la actividad política de los partidos autorizados. El gobierno tiene, por lo tanto, derecho a esperar, como consecuencia de su obra, que esta educación económica, política, social, moral y espiritual de los electores del 30 de noviembre de 1952
se pronuncien en favor de quienes han dado prestigio a la patria en lugar de desprestigio, grandeza en vez de decadencia, prosperidad y no pobreza, y sobre todo prueba irrefutable de su consagración al servicio de los intereses del país, en contraposición a quienes solo presentan como demostración de su capacidad críticas basadas en calumnias infamantes y actividades antinacionales.